Buenos días y bienvenidos a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta ocasión continuaremos con la búsqueda y reconocimiento de una serie de signos que conforman los 5 patrones que se encuentran descritos en ecografía pulmonar, ¿ok? Y que por supuesto se debe correlacionar siempre con la clínica del paciente para obtener un diagnóstico final. Y para esto, bueno, la principal literatura utilizada fueron los artículos publicados por la doctora Carmen Delgado y la doctora Hirschau, los cuales son pertenecientes al grupo venezolano de ultrasonografía pulmonar. En esta oportunidad, pues bueno, pueden sacar sus dispositivos y escanear el código de barras para obtener estos artículos. Vamos a dar unos 10 segundos para que escaneen el código. Ok, continuamos. Entonces, a pesar de que ya reconocimos anteriormente lo que es el signo de desplazamiento, vale recalcar la importancia que tiene en la anestesiología, ya que, bueno, si sabemos que si aparece este signo, pues quiere decir que ambas pleuras están en contacto y que el paciente está ventilando. Por lo que, si lo evidenciamos posterior a la intubación endotraqueal, pues entonces confirma la correcta posición del tubo endotraqueal. Además de esto, si evaluamos ambos campos pulmonares, pues no descarta la intubación selectiva, y si lo evaluamos posterior a la canalización de una vía central, pues no descarta la posibilidad de un neumotórax. ¿Okay? Pero si a pesar de esto, pues la línea pleural no desliza, observamos una imagen donde una línea pleural no desliza, y en modo M aparece lo que es el signo del código de barras o el signo de la estratosfera, como actualmente es llamado, en lugar de lo que es el signo de la orilla de playa, y estamos ante una situación clínica en la cual, posterior a la canalización de una vía central, o ante un paciente con un traumatismo torácico, entonces podemos tener la gran posibilidad de que el paciente está presentando un neumotórax. Para lo cual, entonces vamos a empezar la descripción del primer patrón, que es el patrón de neumotórax, que está conformado por las siguientes características. Tenemos una línea pleural que no desliza, y el signo en modo M, el signo de la estratosfera o signo del código de barras. Entonces, ¿por qué ocurre? Debido a que sabemos que la línea pleural, o sea, está, el desplazamiento pleural, pues está, se puede evidenciar porque la pleura es bicapa, o sea, tiene una pleura visceral y una pleura parietal, pero en el caso de, o sea, cuando ocurre en los motores, pues estas pleuras se separan y se vuelven monocapas, o sea, se dividen en una sola capa debido a que está separado por una cantidad de aire. ¿Ok? Entonces, en el neumotórax parcial podemos confirmarlo a través de este signo del punto pulmonar, en el cual, bueno, en modo B vamos a observar un área en la cual pues no hay deslizamiento pleural, y en un área hay deslizamiento pleural. Y en modo M con signo del código de barras de la estratosfera, y en otra parte pues el signo de la orilla de playa. Y esto ocurre porque con el movimiento ventilatorio, pues el área del pulmón, o sea, el pulmón colapsado, se desplaza hacia el área de neumotórax, y pueda hacer que ambas pleuras puedan entrar nuevamente en contacto y ocasionar pues el deslizamiento pleural. Ahora continuamos entonces con lo que el doctor Daniel Lichtenstein denominó espacio de Merlin, ¿ok? Para entonces hablar lo que es el patrón de pulmón húmedo, o patrón de pulmón seco, patrón de pulmón normal, ¿ok? Pues, está representado por una serie de signos característicos, el cual presenta lo que es una aireación de 90% y 1% de líquido. Está representado por el signo de deslizamiento pleural, el signo de la orilla de playa en modo M y las líneas A, ¿ok? Cuando hay una aireación del 90%, pues lo que ocurre es que las ondas de ultrasonido pasan lo que es la pared torácica, ¿ok? Llegan a la línea pleural y se encuentran con una interfase línea pleural ahí, que es altamente reflectante, ¿ok? Va a producir entonces unas imágenes en espejo de la misma línea pleural, imágenes que se llaman de reverberación. Entonces, o sea, son las nombradas, llamadas líneas A, que son características también. Son hiperecoicas, horizontales, paralelas entre sí, se desvanecen en la profundidad y son equidistantes entre la piel y pleura. Entonces, equidistantes entre la piel y pleura, ¿ok?
Bien, entonces, bueno, podemos identificar este patrón de pulmón aireado o seco en pulmones normales o en patologías donde se evidencia un atrapamiento aéreo como el asma o el EPOC. Entonces, en la imagen de patrón de pulmón seco, vamos a observar un área hipoecoica con imágenes o líneas A, ¿ok? Horizontales. Bien, entonces continuamos y bueno, el pulmón va perdiendo aireación. Entonces ahora está conformado por de 93 a 95% de aire y de 3 a 5% de líquido, ¿ok? Para lo cual va a representar al patrón de pulmón húmedo o síndrome intersticial, que está caracterizado por la presencia de 3 o más líneas B, ¿ok? Que ya vamos a hablar de las líneas B. Bien, recordemos que con la ecografía pulmonar, pues lo que vamos a observar es lo que está más cerca de la pleura, es decir, el intersticio, el intersticio periférico, que está formado por las invaginaciones de la pleura visceral, conformando también lo que es los septos interlobulares y los septos intralobulares. Y la teoría que más está aceptada para la formación de estas líneas B es que las ondas de ultrasonido lo que hacen es que pasan la pared torácica o llegan a la línea pleural y se encuentran con un espacio con una pequeña cantidad de líquidos. Esas ondas pasan, cuando llegan a los alveolos pues se encuentran con una cantidad de aire, lo cual hace que estas ondas reverberen allí mismo en este espacio donde está el líquido con la pleura visceral y forme las características líneas B. Las líneas B, pues también sus características son artefactos verticales que se inician en la línea pleural y finalizan o terminan al final de la pantalla, tienen aspectos de rayos láser y ocultan las líneas al pasar. Son dinámicas, es decir, que se mueven con el deslizamiento pleural. Y cuando conseguimos más de tres o más líneas B, pues característico, nos está definiendo un patrón de pulmón húmedo o síndrome intersticial, que nos puede estar indicando pues el engrosamiento septal, que puede ser de los septos interlobulares, engrosamiento intersticial de los septos interlobulares aquí, o los septos intralobulares, ¿okay? Que este puede estar conformado, o sea, que el engrosamiento es debido a una inflamación, a líquido o tejido fibrótico. Bien. Una vez definido lo que son las líneas B, pues estas líneas B deben caracterizarse y cuantificarse. ¿Okay? Para su caracterización se va a basar en la evaluación de estos 4 parámetros. Con la evaluación de las 4 áreas torácicas, evaluación de las 4 áreas del tórax anteriormente mencionadas para la evaluación, dos anteriores y dos laterales. Entonces, en cuanto a la distribución, pues estas líneas B pueden ser difusas, es decir, que aparecen en 2 o más regiones, ¿ok? Afectadas, o puede ser focal, en una sola región hay líneas B, ¿ok? Más de 3 líneas B, recuerden, porque menos de 2, o sea, 2, 1 o 2 líneas B, pues pueden representar un patrón de pulmón normal. Entonces, en la extensión puede ser bilateral o unilateral, si un campo pulmonar o uno solo está afectado. Si el patrón es homogéneo o heterogéneo, esto es importante, debido a que si se puede evidenciar que todas las áreas o regiones evaluadas tienen el mismo patrón, o sea, hay 3 líneas B y entonces en otra región pues veo más líneas B, entonces es heterogéneo, es diferente, homogéneo si vemos el mismo patrón en todas las áreas. Y también es importante evaluar o evidenciar el aspecto de lo que es la línea pleural. Si esta línea pleural se mantiene lisa, ¿ok? Recordemos que la línea pleural es lisa, o si a pesar, o sea, en lugar de esto se ve irregular o fragmentada. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve como orientación diagnóstica, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos un patrón de pulmón, un patrón intersticial difuso, ¿ok? Difuso que está más de 2 áreas afectadas, es bilateral, ambos campos pulmonares, homogéneo, se presenta el mismo patrón en todas las áreas, en todas las regiones evaluadas, y la línea pleural es lisa. Como evidenciamos aquí en esta imagen, una línea pleural lisa, y tenemos tantas líneas B que se nos convierte en un patrón de pulmón blanco, pero igual en todas las regiones o en todos los espacios intercostales. Entonces podemos decir que este síndrome intersticial puede ser de origen cardíaco, por una insuficiencia cardíaca. ¿Okay?
Ahora, si el síndrome intersticial o el patrón se nos presenta de forma difuso, ¿ok? Bilateral, heterogéneo, no presenta el mismo patrón, la misma cantidad de líneas B aquí y otra cantidad de líneas B en otra región evaluada, y la línea pleural se nota irregular, ¿ok? Irregular, no es lisa, y que presenta microconsolidaciones, es decir, que subpleurales debajo de la pleura, pues se le nota como una imagen más anecoica, con una línea hiperecoica irregular, y también puede presentar áreas salvadas, es decir, en un mismo espacio intercostal podemos observar un patrón de pulmón normal y a su lado pues un patrón de pulmón húmedo, ¿ok? O intersticial. Entonces, pues, es característico o nos puede orientar más hacia un síndrome intersticial o síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿ok? Después de la caracterización, pues hay que cuantificarla. Y la cuantificación es importante porque, pues, o sea, pues, porque a partir de ella vamos a ver la gravedad, ¿ok? A partir de la cuantificación es la gravedad. Entonces, hay métodos para cuantificarlas y estos son métodos cualitativos o semi-cuantitativos. Uno de los métodos es la apreciación cualitativa de la separación de las líneas B. Empezamos con la primera, que son las líneas B separadas, en la cual podemos ver una distancia larga entre una línea B y otra, que también nos llamado líneas B7, es decir, que tienen 7 milímetros de distancia aproximadamente entre una línea y otra. Entonces están separadas y esta nos puede indicar que hay un patrón septal, ¿okay? O también es llamado un patrón intersticial leve, ¿okay? Pero entonces vamos agravando la cosa y nos encontramos con se llama líneas B juntas, en el cual hay un mínimo de separación entre las líneas B y también son llamadas líneas B3, es decir, que tiene aproximadamente 3 milímetros de separación entre las mismas, o líneas B agrupadas. Y esto nos indica un patrón intersticio alveolar, o sea que está afectado los septos, pero también ya se está presentando afectación de los alvéolos. Y bueno, para el más grave, un patrón más grave es el patrón de virolado, en la cual también es llamado patrón de pulmón blanco, ¿ok? En donde se evidencian líneas B coalescentes o confluentes, y este representa un patrón alveolar, es decir, que el alveolo, en este caso, pues ya está afectado. Bien, y bueno, aquí vemos unos videos con un patrón de pulmón húmedo, o síndrome intersticial, en el cual tenemos unas líneas B7 con aproximadamente 7 milímetros de distancia, y aquí tenemos un patrón intersticio alveolar, donde ya vemos una gran más cantidad de líneas B y que tienen una separación de 3 milímetros. Esto indica más gravedad, mayor gravedad. Bien, y bueno, aprovecho para comentarles sobre un artículo y sobre la importancia que tiene la ecografía pulmonar actualmente y su uso. ¿Okay? Porque fíjense, estos son los criterios de Berlín, en los cuales uno de los parámetros utilizados era la evidencia de opacidades bilaterales, pero se podía evidenciar era a través de radiografía de tórax o tomografía. Sin embargo, actualmente con los criterios de Kigali, pues entonces ya incluyen no solamente la radiografía ni la tomografía, sino se puede evidenciar estas opacidades bilaterales a través del ultrasonido pulmonar. Y bueno, sería como característico de un patrón de pulmón, o sea, un pulmón blanco, ¿ok? Recordemos que también es importante mencionar que el patrón de pulmón blanco está relacionado con el patrón de virus esmerilado en la tomografía de tórax. Bien, entonces continuamos con lo que es el patrón de consolidación lobar, ¿ok? Y para bueno, ya hay una pérdida de aireación mayor, en la cual se evidencia en 10% de aire o 5% de aire, y predomina aquí la parte líquida, o sea, el líquido. Entonces lo que o sea, va a ser característico es lo que se llama el signo del tejido, en el cual vamos a evidenciar o sea, la ecogenicidad del pulmón va a ser muy parecida a la del hígado. Y esto puede aparecer en diferentes situaciones clínicas, por ejemplo en atelectasias, por ejemplo en infartos pulmonares, en contusión pulmonar o en tumores, ¿ok?
Entonces, la orientación diagnóstica va a depender de las características que se presenten dentro de este signo de tejido. Por ejemplo, aquí tenemos broncogramas aéreos, que son como imágenes puntiformes, hiperecoicas, que estos pueden ser dinámicas o estáticas. Dinámicas cuando con la respiración, pues estas se modifican, o sea, es como si hubiese un puntico dentro de algún líquido y se mueven, mientras y esta puede indicar, junto con la sintomatología del paciente, pues el diagnóstico de neumonía. Y también hay broncogramas aéreos estáticos, en la cual pues estos no se modifican, o sea, no se mueven con la respiración, y esto pues mayormente puede indicar una o sea, atelectasia o una neumonía obstructiva, ¿ok? Ajá, entonces aquí lo que ocurre es que los alvéolos pues ya perdieron su aireación, entonces hay una atelectasia o está conformado por líquido, ¿ok? Bien. Continuamos entonces con el patrón de consolidación no translobar, es decir, que se presentan estas pequeñas o estas consolidaciones en la región subpleural o yuxtapleural, se llama yuxtapleural. Entonces son unas imágenes que se ve como si se ve como un signo de mordisco de la pleura, ¿ok? Donde se ve una área anecoica inmediatamente debajo de la pleura con una imagen hipoecoica, con una imagen hiperecoica irregular, una línea irregular que lo bordea, ¿ok? Es como una imagen en semitriángulo. Y esto puede identificar la unión entre un pulmón o un área totalmente colapsada y un pulmón más aireado, ¿ok? Entonces, este signo también es muy, es bastante, o sea, es definido que aparece en los signos de atelectasia posterior a la inducción de la anestesia. Y para esto, bueno, les voy a nombrar este artículo del doctor Gerardo Tussman, en el cual realizó maniobras de reclutamiento alveolar guiadas por ultrasonido, ¿ok? Entonces, para eso, pues el protocolo fue, primero, identificar si el paciente tenía o no atelectasias para iniciar las maniobras de reclutamiento. Entonces, él, según los signos que aparecían en la ecografía pulmonar, hizo una puntuación y unos grados. Entonces, empezamos por la imagen de arriba, y aquí vamos a identificar las imágenes de consolidación. Y de este lado vamos a identificar las imágenes de líneas B. Entonces, aquí en la primera evidenciamos un patrón de pulmón normal, ¿okay? Esto es un espacio intercostal. Bien, aquí evidenciamos aparentemente una línea B, y esto pues decimos que puede ser normal en un patrón, o sea, puede representar un patrón de pulmón normal que puede ser hasta 2 líneas B. Ahora seguimos bajando y conseguimos una consolidación yuxtapleural de mínima, ¿ok? Los de arriba no tienen ninguna puntuación 0. Esta consolidación yuxtapleural mínima tiene una puntuación de 1 punto, ¿ok? Y con unas líneas B que son bien definidas y que se pueden ver su distancia entre una y otra, tienen una puntuación de 1 punto. La siguiente es una consolidación yuxtapleural de pequeño tamaño, en la cual ya tiene una puntuación de 2 puntos, que es una área más colapsada, y unas líneas B, pues que ya son múltiples, pero ya pues parecen más coalescentes. Entonces esto también tiene una puntuación de 2 puntos. En esta imagen pues vemos una atelectasia yuxtapleural de gran tamaño, ¿okay? que esta tiene una puntuación de 3 puntos, y esta se ve pues una imagen de pulmón blanco, o sea, un patrón de pulmón blanco, es decir, que tiene tantas líneas B que no podemos ver o identificar los espacios entre ellas, ¿ok? Entonces también son 3 puntos por aquí. Ok, entonces para esto, pues el doctor Tussman publicó el protocolo, el cual es evaluar posterior a la inducción anestésica si el paciente presenta signos o no de atelectasia. Si presenta más de 2 puntos, 2 o más puntos, pues el paciente tiene indicación de realizar maniobras de reclutamiento. Que el segundo paso, pues, es evaluar la inmunidad del paciente, y el tercer paso, pues, es realizar las maniobras de reclutamiento. Para lo cual, bueno, se realizan de la forma en que actualmente están recomendadas, que es la elevación del PIB de forma escalonada de 5 en 5. Si vemos aquí, pues tenemos una imagen de consolidación yuxtapleural de gran tamaño, y si vamos escalonando el PIB de 5 en 5, llegamos hasta una presión en la cual ese patrón de
esa consolidación desaparece y se vuelve un patrón de pulmón normal. Y bueno, entonces esta es la presión de apertura alveolar. Luego vamos en descenso, nuevamente de forma escalonada, de 5 en 5, hasta que llegamos a una presión en la cual pues volvemos a tener la imagen de consolidación justapleural de gran tamaño. ¿Okay? Entonces vamos a buscar ahora el PIC ideal, y este sería nuevamente llegar a hacer la maniobra de reclutamiento, llegar a la presión de apertura, y en el descenso no llegar a la presión de cierre, sino dejarlo 2 centímetros por arriba de la presión de cierre, y evidenciamos que, bueno, aquí se mantiene un pulmón normal, un patrón de pulmón normal, lo cual, bueno, lo que haríamos es mantener esos alveolos reclutados, y de paso, pues, hacer las maniobras de reclutamiento a cada paciente. ¿Okay? Todos son iguales. Bien. También, bueno, les voy a decir que tienen, o sea, hay que tener detalle, porque la imagen esta de consolidación justapleural, pues también es una imagen que se parece a la del tromboembolismo pulmonar. En ecografía pulmonar, pues el trombo no se puede observar, lo que se observa es pues a las áreas o el área isquémica por el trombo, ¿ok? Pero entonces vemos una imagen que interrumpe la línea pleural como semitriangular, ¿ok? Y bueno, aquí dejo algunas signos característicos, algunas características que igual pueden correlacionar con la clínica de su paciente si se está presentando en el perioperatorio, y bueno, hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Bien, entonces seguimos con el patrón de derrame pleural. Para este patrón, pues ya hay una pérdida total de la aireación y el componente que hay es líquido. Entonces lo que vamos a observar en la imagen es una imagen anecoica, ¿ok? Entonces si esto es una costilla, esto es otra costilla, y si trazamos una línea imaginaria aquí vertical, otra línea imaginaria entre una costilla y otra, pues parecería como un cuadrito. Y realmente se llama el signo del cuadrete, ¿ok? Que aparece en derrame pleural. Entonces, es importante mencionar que el derrame pleural se evalúa en las zonas más declives también. Es importante evaluarlo en las zonas declives, y aquí vamos a obtener en modo M el signo del sinusoide, cual, pues, esto quiere decir que con el momento respiratorio la pleura visceral, pues, como que quiere acercarse a la pleura parietal, ¿okay? Entonces también podemos identificar el signo de la medusa. En el signo de la medusa vemos que está identificado por una atelectasia compresiva, lo que hace que el pulmón se encuentre colapsado y parece que estuviese nadando en una gran área de derrame pleural. ¿Okay? Bien, entonces aquí continuamos, y es importante también mencionarles que hay una estructura que es de gran valor saber evaluarla, que es la ecografía diafragmática. Para esto hay varios investigadores que han hecho importantísimas publicaciones sobre ecografía diafragmática, pero actualmente hay un tema que llama bastante la atención, que es la predicción para el destete de la ventilación mecánica. ¿Okay? Eso es bien, como sabemos, pues el diafragma, pues es el principal músculo respiratorio, y él aporta aproximadamente el 75% de la ventilación en reposo. ¿Okay? Entonces podemos evidenciar un desplazamiento del diafragma con inspiración y expiración de aproximadamente 1 o 2 centímetros en respiración y reposo, y 7 a 11 centímetros en respiración forzada. Y vemos aquí en esta imagen, pues, se está utilizando la evaluación del desplazamiento, ¿ok? Con la inspiración y expiración del diafragma, utilizando una sonda convex en la región subcostal. Y esta es la imagen que obtenemos porque el operador está utilizando lo que es la ventana del hígado. ¿Okay? Entonces, en modo M, pues vemos con la inspiración y expiración, pues esta imagen como sinusoidal. ¿Okay? Bien, a pesar de que el diafragma es el músculo principal de respiratorio, también es muy vulnerable a daño. ¿Okay? Esto puede ser asociado a hipotensión, a hipoxia. De hecho, pues a ventilación mecánica ocurre lo que es una debilidad diafragmática, se debilita el diafragma y ocasiona lo que es una disfunción diafragmática inducida por ventilación mecánica. Esto puede estar asociado también a lo que es la sedación inadecuada en algunos pacientes, también la presencia de sepsis, la desnutrición, que van a ocasionar pues encima estrés oxidativo, una alteración en la síntesis de proteínas y ocasionando pues la injuria,
atrofia, y lo que va a conllevar es a debilidad o disfunción diafragmática. Entonces es importante porque, bueno, ya entonces no vamos a ver cuando hay daño del diafragma o disfunción del diafragma, no vamos a ver una imagen en inspiración y expiración de esta forma de onda, sino vemos una onda más pequeña. Y incluso en cirugías cardiotorácicas o cirugías abdominales pueden hacer lesiones de nervio esfrénico y ocasionar una parálisis diafragmática. Entonces, muchos estudios, bueno, hablan de que una falla en el destete de ventilación mecánica y puede ocasionar lo que es por disfunción diafragmática, puede ocasionar un tiempo de ventilación mecánica más prolongada, lo que va a conllevar a complicaciones pulmonares como atelectasia y neumonía. Por esto que el diagnóstico debe ser temprano y obligatorio, el de disfunción diafragmática o debilidad diafragmática, para evitar el fallo en la desconexión a ventilación mecánica y la probable reintubación del paciente. Bueno, y para esto, bueno, la revista Anestesiar nos refiere que la técnica de evaluación pues es bastante sencilla, con una curva de aprendizaje corta. La capacitación de los operadores incluye de 5 secciones, aproximadamente de 5 a 10 minutos cada una. Y para evaluar la competencia del diafragma hay muchos métodos, pero principalmente, o sea, más usados, es el desplazamiento diafragmático o la zona o sea, decir, la excursión diafragmática, que se evalúa con una sonda convex de baja frecuencia, y es a nivel subcostal. Y también podemos evaluar el grosor del diafragma, y lo vamos a evaluar en la zona de aposición del diafragma. Recordemos la zona también que nos nombró el doctor Núñez, que era el signo de la cortina. ¿Okay? Aquí es donde vamos a evaluar el grosor del diafragma, y esto lo vamos a hacer con un transductor o una sonda lineal de alta frecuencia. Ok, entonces vamos a hablar de cada uno. La fracción, para evaluar el engrosamiento diafragmático, pues lo que vamos a calcular es la fracción de engrosamiento diafragmático. Como le dije anteriormente, se evalúa en la zona de posición diafragmática, y esta es una imagen en modo B. Vamos a utilizar, como les digo, una sonda lineal de alta frecuencia entre el octavo y noveno espacio intercostal. Se puede evaluar bilateral, pero dice que la mejor sombra acústica pues la da el hígado, y que es más fácil hacerlo de este lado. Entonces se coloca el transductor entre la línea axilar media y axilar anterior, y lo que vamos a observar es lo siguiente: una costilla, ¿verdad? La otra costilla, y evidenciamos la estructura del diafragma como en 3 capas. Una capa que pertenece a lo que es la pleura diafragmática, y la otra capa que es más ecogénica, ambas capas ecogénicas paralelas entre sí, es la membrana peritoneal. Y en el centro, pues, una imagen más hipoecoica, que representaría lo que es el diafragma en sí. A veces, pues, cuando estamos buscando el diafragma, con la inspiración y expiración, se nos pierde, porque con la inspiración, pues, el diafragma se va hacia el caudal. Ok, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, pues, seguirlo, desplazando el transductor hacia el caudal y hacia el cefálico. ¿Okay? Entonces, para medir el engrosamiento diafragmático, esto es una prueba que mayormente se hace en presión soporte, pero el paciente ya pues un poco más consciente, y se le pide que si puede haga una inspiración lo máximo que pueda, y en inspiración pues el diafragma se contrae y aumenta su engrosamiento hasta un 20%. Entonces es una imagen en modo B, una costilla, otra costilla, y esta imagen en modo M. Entonces pedimos que inspire y calculamos aquí el diámetro, el grosor o la distancia que hay al final de la inspiración, y al expirar, entonces ubicamos la medida de la distancia de la expiración para realizar la siguiente ecuación. Entonces es la siguiente fórmula, que es la fracción de engrosamiento diafragmático es igual a grosor al final de la inspiración menos grosor al final de la expiración entre el grosor al final de la expiración, y esto es por 100 para obtenerlo en porcentaje. ¿Cómo se presenta aquí en este ejemplo? Una inspiración de 0.4 centímetros, expiración de 0.2,
y realizamos lo que es la fórmula y tenemos un resultado de un 50%. Y bueno, los estudios dicen que se predice el éxito de la extubación con una fracción de engrosamiento diafragmático mayor o igual al 30%, un valor predictivo positivo de 91%, y es entonces el método actualmente más recomendado. Ok, continuamos entonces con la excursión diafragmática, y para la excursión diafragmática vamos a evaluar en la región subcostal, ok. Tenemos un modo B aquí y un modo M de este lado. Entonces, como ya les dije, pues vamos a utilizar una sonda de baja frecuencia, convex, y vamos a ubicar nuestra sonda entre la línea axilar anterior y la línea medio clavicular, dirigiendo como el transductor hacia cefálico y posterior. ¿Ok? Lo que vamos a obtener en modo B es esta imagen donde utilizamos la ventana como ventana acústica, pues el hígado, digamos, es una línea hiperecoica, que es el diafragma, y que se mueve con la inspiración y la expiración. Y en modo M vamos a obtener estas imágenes de sinusoide. Esta reflejaría, ok, esta reflejaría lo que es modo M, la inspiración, ya que la inspiración, pues el diafragma se acerca al transductor porque él va a hacer hacia caudal, y la expiración se aleja del transductor ya que va hacia cefálico. Entonces, el modo B se utiliza para tener una mejor imagen y colocar la línea para luego la medición en el modo M. Entonces, ya vamos aquí a ver un video donde se muestra, ya pues muy corta, la evaluación y la medición. Entonces, tenemos aquí las ondas sinusoidales, y entonces tomamos la medida entre la expiración, la inspiración, ¿ok? Y obtenemos que hay numerosos estudios donde difieren en cuanto a la cantidad de centímetros o el valor normal del desplazamiento o excursión diafragmática. O sea, esto porque depende mucho de lo que es, si el paciente es mujer o hombre, si el índice de masa corporal, si es de raza incluso, la raza blanca o negra. Entonces, pues entonces les presento aquí este artículo que es de Busach, donde del año 2021, donde evaluó 500 pacientes sanos, y publicó la tabla de normalidad de desplazamiento, en donde el valor para desplazamiento en hombres es de 1.9, más o menos 0.5, en respiración tranquila, ¿okay? El desplazamiento diafragmático se debe evaluar tanto en respiración tranquila como en esfuerzo inspiratorio, ¿okay? Entonces, en esfuerzo inspiratorio es de 6.6 a más o menos 1.3 centímetros, y para mujeres es de 5.4 en esfuerzo inspiratorio, más o menos 1.1, y en hombres respiración en reposo 1.7 a 0.4. Este método, pues hay algunos artículos que o sea, lo mencionan, otros no están de acuerdo, debido a que pues el paciente se debería desconectar, o sea, en la prueba de respiración espontánea se debe desconectar de la ventilación mecánica, pero tiene mucha variación. Entonces, bueno, el método más utilizado, como les dije, pues es el de engrosamiento diafragmático. Sin embargo, bueno, también está este. Entonces, bueno, ya mis colaboradores nos dicen que los pacientes con un volumen corriente espontáneo adecuado, pero con una expulsión diafragmática deficiente, tenían más probabilidades de fallar en una prueba de respiración en comparación con los pacientes con un volumen corriente espontáneo adecuado y un buen movimiento diafragmático. Esto se puede explicar porque el volumen corriente adecuado, pues es la suma o el aporte de todos los músculos respiratorios, ¿ok? Mientras que la excursión diafragmática, la evaluación de la excursión diafragmática es en verdad la evaluación de la capacidad o la competencia del diafragma junto con la presión intraabdominal e intratorácica. Entonces, decía que un paciente
¿sí? Un paciente que tiene un volumen corriente llegando a la normalidad, que para esto reclutó todos los músculos, pues entonces es muy probable que él vaya a tener un fallo en la desconexión o ventilación mecánica, ¿ok? A diferencia del paciente que tenía un buen desplazamiento diafragmático. Ok, otros usos en anestesiología de la ultrasonografía diafragmática es anestesia regional, y esto es un artículo publicado por la ASRA, en la cual nos dicen que en la evaluación preoperatoria en un paciente que se le va a realizar un bloqueo interescalénico, pues es importante evaluar si ambos mi diafragmas están, o sea, no hay debilidad, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una de las formas. La otra es evaluar posterior al bloqueo interescalénico si realmente hubo una parálisis de debilidad diafragmática, y si la hay antes de hacer el bloqueo, pues recordemos que no deberíamos realizar el bloqueo interescalénico porque el paciente puede presentar insuficiencia respiratoria. Otro de los usos también es en el perioperatorio, si el paciente está en cirugía cardiotorácica, hay una lesión del nervio frénico y entonces queremos evaluar, bueno, si ha tenido una parálisis diafragmática o ya diagnosticamos la lesión. Bien, la ecografía pulmonar, bueno, como sabemos, también es útil en los casos de COVID-19, y esto fue un protocolo publicado por el grupo venezolano de ultrasonido pulmonar para los pacientes que iban a cirugía electiva, y bueno, vemos que en los casos que tenían detección de anticuerpos para COVID, sospechosos o no, pues igual todos van, o sea, está incluido lo que es la ecografía pulmonar, que nos puede diagnosticar incluso signos de COVID, ¿ok? Signos ecográficos del COVID, podemos decidir nosotros diferir la cirugía o continuar con el procedimiento quirúrgico. Para esto, bueno, también les voy a nombrar un artículo publicado por el Consenso Internacional, un estudio retrospectivo de la revista Anestesia, donde nos hablan del tiempo que se debe esperar para realizar una cirugía electiva, y nos recomienda un tiempo de mayor de 7 semanas posterior a la infección de COVID para evitar la reducción de los riesgos operatorios de enorme mortalidad, ¿ok? Hay muchos protocolos, y esto es uno de los protocolos utilizados incluso en triaje en España, en los cuales pues deciden si el paciente a domicilio, hospitalización o UCI. Si tenemos un paciente con síntomas leves y patrón de pulmón normal, pues bueno, se va para su domicilio. El paciente que presenta un patrón de líneas B7, pero el paciente satura de igual forma, pues pueden indicarlo a su domicilio, o si el paciente está desaturado, tiene algún otro sintomatología agravante, pues entonces tiene también un patrón de pulmón B3, pues entonces él va a hospitalización, y ya cuando el paciente presenta signos de consolidación o signos del tejido, ¿ok? Un patrón de consolidación, signos del tejido, pues ya debería ir a UCI. Entonces, la ecografía pulmonar nos sirve de muchísimas formas, incluso en la desaturación perianestésica. Nos va a orientar a qué es lo que está pasando. Entonces, si por ejemplo tenemos una línea pleural que no desliza y que se presenta en líneas A, ¿ok? Perdón, no desliza y se presenta en líneas A, y bueno, fue posterior posterior a una colocación de vía central, bueno, nos alerta la posibilidad de neumotórax. Si la línea pleural desliza y se presentan líneas A, ¿ok? Tenemos el patrón de signo de la orilla de playa, un patrón de pulmón aireado seco, entonces nos puede identificar que el paciente puede estar presentando un broncoespasmo, asma, EPOC o tromboembolismo pulmonar. Si la línea pleural desliza, pero se presentan líneas B, ¿ok? El paciente puede estar presentando síndrome intersticial, ya saben que pueden ser de origen cardíaco o una síndrome respiratorio agudo, un edema pulmonar, o que el paciente tenía COVID, no lo identificamos antes. Si la pleura desliza o no, con presencia de consolidaciones, se formaron broncogramas que pueden ser estáticos o dinámicos. Podemos pensar que ahora en una atelectasia, podemos las consolidaciones yuxtapleurales también, que son o sea, nos indica atelectasia.
o los dinámicos que nos pueden presentar, nos pueden indicar neumonía, y el síndrome de Quadretti, recordemos que este es característico de un derrame pleural, el cual puede identificarse si es simple o complejo, si es exudado o transudado. Entonces, bien, aquí vamos a concluir esta parte del taller con un video que vamos a presentar ahorita, que es la parte pues, práctica en la realización de maniobras de reclutamiento alveolar guiadas por ultrasonido, una paciente que desarrolló signos de atelectasia posterior a la intubación. En el siguiente video se presentará la realización de las maniobras de reclutamiento alveolar escalonadas, las cuales pues, actualmente son las más recomendadas por su seguridad y además por su eficacia. Se realizarán guiadas por ultrasonido pulmonar siguiendo el algoritmo de 4 pasos de Tussman. Se trata de una paciente de 40 años de edad solicitada para intervención de cirugía abdominal, la cual fue sometida a anestesia general con intubación endotraqueal. Entonces, posterior a la intubación endotraqueal, iniciamos con el primer paso, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Realmente pues nuestro paciente necesita una maniobra de reclutamiento? Para responderla, se realiza una exploración ecográfica pulmonar completa, basada en el examen estándar de 3 regiones que fue explicado anteriormente, en cada emitora para detectar así el grado de colapso pulmonar, pudiendo manifestarse como una pérdida leve o moderada de la aireación pulmonar. Entonces iniciamos la exploración ecográfica pulmonar en la región anterior de emitoras izquierdo, donde podemos desplazar nuestro transductor desde el segundo hasta el cuarto o quinto espacio intercostal, buscando el signo del murciélago en cada espacio, en búsqueda de los signos ecográficos de atelectasia, en este caso inducidas por anestesia general. Vemos en este punto donde podemos evidenciar ya un signo definido por múltiples líneas P bien definidas en la región anterior del tórax. Seguimos desplazando para ver o evidenciar si hay más signos de colapso alveolar. Y vemos hasta este punto un patrón ecográfico normal. Ya cuando iniciamos la exploración en la línea axilar media, iniciamos desde caudal hacia cefálico, ubicando la interposición del diafragma con la expiración que borra lo que es la línea pleural. Aquí desplazamos nuestro traductor hacia cefálico y bueno, ya podemos ver algunas líneas B. Recordemos que los signos de atelectasia pues se van a generar mayormente en las zonas más declives del pulmón. Sin embargo, en esta paciente pues se observa una o dos líneas B que para la ecografía pulmonar pues están descritos como un patrón de pulmón normal. Continuamos entonces con el rastreo ecográfico de emitoras derecho. Iniciamos el desplazamiento de nuestro transductor desde el segundo espacio intercostal hasta el cuarto o quinto espacio intercostal, y aquí en este punto podemos observar una consolidación yuxtapleural de pequeño tamaño. Nos deslizamos entonces hasta la región de la línea axilar anterior. Evidenciamos lo que es el signo de murciélago. Y aquí podemos también observar lo que es una consolidación yuxtapleural mínima. Seguimos deslizando hacia la región más basal, y cuando llegamos vamos a explorar lo que es la línea axilar media, pues entonces recordemos que se inicia la exploración desde caudal hacia cefálico, buscando lo que es la interposición del diafragma con la aspiración que borra lo que es la línea pleural. Continuamos el rastreo desde caudal hacia cefálico, y aquí, bueno, también podemos evidenciar una consolidación yuxtapleural mínima. Una vez finalizado la exploración pulmonar, volvemos al punto donde observamos más signos de colapso alveolar, ¿sí? Que fue en la región anterior basal del tórax derecho, donde se observa lo que es una consolidación yuxtapleural
de pequeño tamaño. Y en vista de ser la zona con signos más evidentes de colapso, pues entonces se fija el transductor en esta área y se inician las maniobras de reclutamiento alveolar. Una vez confirmado el segundo paso, determinamos ahora que la paciente está en condiciones clínicas para tolerar la maniobra de reclutamiento. Para esto, bueno, la paciente debe estar sedada, adaptada al ventilador mecánico y, muy importante, hemodinámicamente estable. Una vez confirmado el estado cardiovascular adecuado, entonces el paciente está listo para iniciar la maniobra de reclutamiento, que representa entonces al paso 3 de las recomendaciones de Tussman. Se observa en el video una gran imagen de consolidación yuxtapleural y actualmente se encuentra recomendado realizar las maniobras de reclutamiento en modo volumen-presión con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, y esto es con el objetivo de acortar el tiempo de las maniobras de reclutamiento. Otro de los objetivos es mantener un driving pressure o una presión de distensión de 15 centímetros de agua, para lo cual hay algunas máquinas de anestesia que nos permiten mantenerlo fijo, ¿ok? Fijar este parámetro. De no contar con esta opción, lo recomendado es realizar simultáneamente aumentos progresivos de la presión inspiratoria y del PIB, manteniendo una presión de distensión de 15. Luego vamos a aumentar el PIB de manera progresiva de 3 en 3 o de 5 en 5, buscando el nivel de presión en el que va a desaparecer el patrón de consolidación. ¿Ok? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta que desaparezca el patrón de consolidación o se puede observar una reairación pulmonar progresiva, ¿ok? No necesariamente debe desaparecer la imagen de consolidación de una vez, sino podemos observar una imagen de consolidación o una imagen de consolidación yuxtapleural mínima, posteriormente irá progresando a múltiples líneas B bien definidas o líneas B ya aisladas, a un patrón de pulmón normal. Sin embargo, también podemos hacer referencia del artículo del Dr. García Fernández, donde él recomienda llegar hasta presiones aproximadamente de 30 a 35 de presión objetivo y hasta un PIB de 21. ¿Ok? Es importante recordar que los intervalos para la elevación progresiva del PIB debemos esperar de 3 a 4 respiraciones o ventilaciones. Bien, en este punto, donde ya tenemos un PIB de 15, ¿ok? Lo que evidenciamos en la ventana ecográfica es que ya la imagen de consolidación yuxtapleural ha desaparecido y evidenciamos algunas líneas B. Aquí llegamos hasta un PIB límite de 21 que se relaciona con la caída de la compliance y en la imagen ecográfica con una desaparición de los signos de atelectasia. En este punto, pues mantenemos de 8 a 10 respiraciones, definiéndose este punto como la presión de apertura alveolar. Como se evidencia en el video, se alcanzaron las presiones objetivo, ¿ok? Vemos una caída de la compliance y esperamos las ventilaciones que deben transcurrir de 8 a 10. En este punto, posteriormente es necesario realizar una disminución gradual del PIB de 3 en 3 para así detectar ahora la presión de cierre del pulmón. Definida como una pérdida de la aireación pulmonar, se va transformando entonces en un patrón de líneas B múltiples, bien definidas, a líneas B coalescentes, y posteriormente aparece la consolidación. Puede ser yuxtapleural de pequeño tamaño o de gran tamaño, buscando la imagen inicial que se presentó en la primera exploración del paciente. En este punto, bueno, observamos que ya tenemos un PIB de 12 con una presión objetivo de 27. Y bueno, notamos en la ventana ecográfica ya el signo de la consolidación yuxtapleural de pequeño tamaño. Y determinamos el PIB de 9 como la presión de cierre. Una vez que se conocen las presiones de apertura y de cierre del paciente, se realiza una nueva maniobra de reclutamiento hasta llegar a la presión de apertura nuevamente, porque supongamos que los alvéolos de estos pacientes se asemejan a un globo, ¿ok? Ya obtuvimos dos datos importantes, que es la presión de apertura, que asemejándolo pues sería la presión mayor de distensión del globo, ¿ok? Que sería 21 centímetros de agua, y la presión en la que el globo se colapsaría es a 9 centímetros de agua, ¿ok?
entendiendo así que debemos llegar nuevamente hasta la presión de apertura máxima para luego ir descendiendo de manera progresiva, buscando el PIB ideal, que sería pues 2 o 3 centímetros por encima de la presión de cierre, para así evitar el colapso nuevamente del alvéolo. Así como observamos en la pantalla del ventilador, en este momento tenemos un PIB de 18 centímetros de agua. Vamos en el ascenso nuevamente a conseguir la presión de apertura, que como ya obtuvimos era 21 centímetros de agua. Dejamos las 8 a 10 respiraciones, ¿ok? Para luego iniciar con el descenso del PIB nuevamente de 3 en 3. En la imagen ecográfica pues vemos entonces un patrón de pulmón normal en este punto. Ya se inicia el descenso de 3 en 3, esperando de 4 a 5 respiraciones. ¿Ok? Y llegamos entonces a la presión o el PIB ideal, que es 2 o 3 centímetros de agua por encima de la presión de cierre.